Hola a todos, preparaos porque nos vamos de aventura, una aventura fascinante a través de la historia y la naturaleza. En esta inmersión profunda vamos a explorar relatos históricos, diarios de viaje y observaciones increíbles de muchísimas fuentes distintas, desde cartas, análisis históricos, diarios de viaje e incluso planes de marketing. Uf, una mezcla un poco curiosa, ¿verdad? Pero ahí está la gracia. Vamos a ver cómo estas piezas, que parecen tan distintas, encajan y forman un mosaico súper interesante. Totalmente. Por ejemplo, vamos a intentar desvelar las discrepancias en la cronología de Marco Polo y las compararemos con las aventuras del legendario Sinbad. A ver si Sinbad se inspiró en los viajes de Polo o si son solo casualidades. Un misterio que nos hace preguntarnos dónde está la línea entre la realidad y la ficción. Y prepárate para adentrarte en la selva. Vamos a descubrir los secretos de la exuberante y a la vez peligrosa selva tropical. Desde las epífitas, que son plantas que crecen sobre otras plantas, hasta el suelo, hogar de criaturas como el armadillo gigante y la anaconda. Una experiencia sensorial que nos lleva a un mundo de contrastes donde la belleza y el peligro coexisten en un equilibrio muy frágil. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la Ruta de la Seda, ese hilo que conecta Oriente y Occidente, con su rica historia y su variedad cultural. Vamos a descubrir secretos del comercio antiguo, desde perfumes hasta vino, y nos encontraremos con costumbres y creencias que seguro que te sorprenden. Y lo que es aún más interesante, vamos a intentar seguir los pasos de estos viajeros de la antigüedad a través de la mirada de exploradores modernos. Prepárate para anécdotas curiosas sobre la comida, los encuentros culturales y los desafíos de la exploración en el siglo XXI. Pues empecemos con Marco Polo. En cartas a Marco Polo Weekon se cuestiona la precisión de su cronología. Por ejemplo, se menciona que fue gobernador a los 30 años. Pero si salió de viaje a los 15 o 17 años, algo no cuadra. Es una observación interesante. Estas discrepancias han alimentado el debate sobre si el relato de Marco Polo se basa en experiencias reales o en historias de oídas. Algunos historiadores dicen que estas aparentes incongruencias hacen que su relato sea más auténtico, ya que reflejan cómo se transmitía la información en aquella época y cómo se distorsionaba. Claro, como en el juego del teléfono, ¿no? Mm. Donde la historia cambia con cada persona que la cuenta. Exactamente, pero eso no le quita valor a la obra de Marco Polo, al contrario, nos invita a analizarla con una mirada crítica y a cuestionar las fuentes históricas. Y hablando de relatos fascinantes, las similitudes entre Marco Polo y Sinbad son increíbles. Los dos mencionan naufragios en su regreso, dificultades para llegar a Japón, serpientes gigantes en Ceilán y la búsqueda de rubíes en la región. Lo que es realmente intrigante es la coincidencia del único y magnífico rubí, que aparece tanto en el relato de Marco Polo como en el séptimo viaje de Sinbad. ¿Ficción o realidad? La línea se difumina. Es posible que Sinbad se inspirara en los viajes de Polo, transmitidos a través de historias de otros viajeros, o es simplemente una coincidencia increíble que estas dos figuras, separadas por siglos, describan sucesos tan parecidos. Alucinante. Y ya que hablamos de rubíes, la descripción de su extracción en Birmania y Siam que aparece en las fuentes es impresionante. Parece que nuestro autor ha seguido los pasos de Marco Polo, experimentando en primera persona la magia de Oriente. Sí, y esto nos lleva a la fascinante descripción de la selva tropical. Se nos presentan sus diferentes niveles, desde las imponentes epífitas que se aferran a los árboles hasta el suelo, que alberga criaturas tan curiosas como el armadillo gigante y la temible anaconda. La verdad es que la descripción de las estranguladoras, esas epífitas que asfixian a sus huéspedes, pone los pelos de punta. Se puede sentir la emoción y el peligro en la descripción que hace el autor al explorar este entorno. Es un recordatorio de que la exploración, incluso hoy en día, puede ser tan bella como peligrosa. Y fíjate, los ríos juegan un papel importantísimo, tanto en la antigüedad como ahora, proporcionando un camino, pero también presentando riesgos. En el Amazonas, por ejemplo, la importancia del río como guía para los exploradores es evidente, aunque también alberga a la temible anaconda. ¿Y qué decir del primer viaje de la familia Polo? Un viaje épico desde Venecia hasta Pekín, paseando por Constantinopla, el Mar Negro, las estepas euroasiáticas y la legendaria Ruta de la Seda. Una travesía llena de desafíos y oportunidades, donde el comercio y la aventura se entrelazan. Y si te fijas, puedes ver cómo este único viaje resumió la inmensidad de la Ruta de la Seda, desde los bulliciosos mercados de Constantinopla hasta las vastas estepas euroasiáticas. Es increíble cómo el autor planea seguir sus pasos, creando negocios a lo largo del camino, como un Marco Polo moderno. Es una idea genial. Hablando de rutas desafiantes, el relato de Cristóbal Colón sobre su vuelta desde el reino de Barca es sorprendente. Tuvo que rodearlo por una ruta opuesta, cruzando el río Tigris y atravesando un desierto durante nada menos que 17 días. 17 días por el desierto, no me lo puedo ni imaginar. Es increíble la resistencia y la capacidad de adaptación que tenían estos viajeros. Desde luego,
Y la chapa de oro que menciona, como símbolo de protección, nos recuerda la importancia de la diplomacia y las relaciones internacionales en aquellos tiempos. Sin duda, 3 años para llegar al puerto de Glasa. La paciencia que se necesitaba para estos viajes era impresionante. Y no nos olvidemos de la curiosa petición del rey Barca a Colón: traer aceite de la lámpara que está delante del sepulcro de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Otra muestra de la interconexión entre culturas y creencias a lo largo de la historia. Cambiando un poco de tema, hablemos de perfumes. El plan de marketing para Aromium, que encontramos en las fuentes, nos revela un mercado potencial de 3 millones de mujeres entre 25 y 45 años, con un enfoque en un nuevo grupo demográfico. Es interesante cómo se analiza la competencia en el plan, destacando la importancia de los proveedores europeos y la oportunidad de sustituir a un producto similar que se ha retirado del mercado. Un ejemplo de cómo las estrategias de marketing se adaptan a las circunstancias. Desde luego. Y hablando de cambios, ¿qué me dices de la anécdota sobre la comida en la antigua URSS? Sopa, plov, pinchos morunos, milón, sandía, cerveza y vodka. Una experiencia culinaria que, según el autor, te deja con ganas de un simple bocadillo de jamón. Un contraste divertido, ¿verdad? La abundancia de algunos productos y la monotonía de otros. Y la detallada explicación que encontramos sobre la formación de la Federación Rusa, desde los vikingos eslavos hasta la disolución de la URSS, es una clase magistral de historia condensada. Increíble cómo un simple comentario sobre la comida puede llevarnos a una reflexión tan profunda sobre la historia y la cultura de un país. Totalmente de acuerdo. Y hablando de viajes y culturas, el viaje a Tayikistán que describe el autor es otro ejemplo fascinante. Un país sin salida al mar, con una historia compleja y fronteras dignas de un puzzle. Sin olvidarnos de la necesidad de visados y permisos, que nos recuerda las complejidades de la exploración moderna. Exacto. Pero a pesar de estos obstáculos, la ruta de la seda sigue siendo un hilo conductor, un legado de comercio e intercambio cultural que perdura hasta nuestros días. Y la descripción de Samarcanda, con su impresionante plaza Registán y el conjunto de monumentos funerarios Shah y Sinda, es simplemente fascinante. Las baldosas mayólicas de color azul verdoso, la tumba de Usam Bole Abbas y la necrópolis construida sobre las ruinas de la antigua ciudad surdiana, es como viajar en el tiempo. Sin duda. Y la visita al Museo de Historia y Arte de la Cultura Uzbeca, un lugar que alberga tesoros arqueológicos y folclóricos, nos permite profundizar aún más en la historia y la cultura de la región. Y de nuevo, el contraste culinario. De la monotonía de la sopa y el plov en la antigua Ures a la posibilidad de un festín para el paladar en Tayikistán, aunque la descripción de un desayuno a base de té con sal y pan duro hace que un bocadillo de jamón suene delicioso. Es un recordatorio de cómo los viajes nos exponen a culturas y costumbres diferentes, ampliando nuestros horizontes y desafiando nuestras percepciones. Lo que para nosotros puede parecer extraño o desagradable, para otras culturas puede ser un manjar. Es cierto. Y hablando de aventuras, la experiencia en Kirguistán que relata el autor es digna de mención. Cabalgatas por paisajes áridos, aldeas remotas y un encuentro desafortunado con lugareños que intentan chantajear al conductor. Una situación tensa que pone de manifiesto los desafíos imprevistos que pueden surgir durante los viajes. Y la astucia de Daniela negociando una compra de souvenirs para resolver el conflicto es admirable. Desde luego. Es importante saber mantener la calma y buscar soluciones creativas en situaciones difíciles. Y hablando de lugares fascinantes, la ciudad de Kashgar nos ofrece 2 mercados increíbles. El Bazar del Domingo, con su ambiente vibrante y productos de todo tipo, y el Bazar de Yengi, especializado en artesanías, alfombras y mucho más. Una experiencia sensorial que nos transporta al corazón del comercio y la cultura de la región. La descripción del trabajo del panadero, el afilador, el dentista y los remedios tradicionales, yoguri chinos, es simplemente fascinante. Increíble la variedad de oficios y conocimientos que se pueden encontrar en un mercado tradicional. Y la comida igur también es digna de mención, exquisita y variada, disponible en puestos callejeros y restaurantes. Y la curiosa costumbre de las camareras igures de pintarse el entrecejo, un detalle que despierta nuestra curiosidad cultural. Sin duda, es un recordatorio de la riqueza y diversidad de las tradiciones que encontramos en nuestros viajes. Y hablando de historia y contrastes, la mención de la antigua ciudad de Mosul, con su historia milenaria y su triste estado actual, nos lleva a reflexionar sobre el impacto del tiempo y los conflictos. La descripción del Mosul actual es desgarradora. Edificios destruidos, mercenarios, y una población kurda con lealtades divididas. Un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de comprender las complejidades geopolíticas de la región. Totalmente de acuerdo. Y es admirable cómo el autor, incluso en medio del caos, encuentra la oportunidad de compartir su conocimiento histórico, desde los hititas hasta los caldeos. Una verdadera lección de historia antigua en un escenario conmovedor.
Y la comparación entre el equipo militar moderno y el que él usaba durante su servicio militar nos hace apreciar los avances tecnológicos. Es cierto. Y hablando de historias increíbles, la anécdota sobre el tesoro maldito de Bactria es digna de una película. Una historia llena de misterio, tragedias y conexiones históricas sorprendentes. La maldición que persigue a quienes buscan el tesoro, la destrucción de la ciudad legendaria de Aiyanu, la caída del último rey de Afganistán y la coincidencia del número 7. Una narrativa fascinante. Sin duda. Y la ciudad de Mazar-e-Sharif, con su rica historia y su ubicación estratégica en la Ruta de la Seda, es otro punto clave en nuestro viaje. La decisión del autor de seguir explorando, incluso con el deseo de reunirse con Daniela, demuestra su pasión por el descubrimiento. Y la videoconferencia con Daniela, leyendo escritos sobre Mazar-e-Sharif, nos mantiene conectados con la trama principal del viaje. Una muestra de cómo la tecnología facilita la comunicación a distancia, incluso en las aventuras más remotas. Exactamente. Y hablando de aventuras, el viaje a través de la autopista del Karakoram es espectacular. Paisajes impresionantes, como el paso con Jeraba a 4.693 metros de altura y la vista de la meseta de Pamir y la cadena de Kunlun-Shan. Una experiencia que nos conecta con la grandiosidad de la naturaleza. Sin duda. Y la aclaración que encontramos sobre el término Pamir, desde su origen en la formación de los glaciares hasta su aplicación a la cordillera, es un ejemplo de la precisión y el rigor del autor. Es cierto. Y hablando de culturas diferentes, la descripción de la ciudad de Sakyon, en la provincia de Tanguz, es realmente interesante. Un lugar donde se mezclan el budismo, el islam y las prácticas idólatras. Y el ritual de consagrar a los hijos a un ídolo nos transporta a un mundo de creencias diferentes. La descripción del ritual funerario, con la cremación del cuerpo, según la constelación del horóscopo, es otro ejemplo de la diversidad de prácticas culturales. Y la mención de la provincia de Tenduch, hogar del legendario Preste Juan, despierta nuestra imaginación histórica. El reino del Preste Juan. Un lugar mítico, donde la mayoría del pueblo observa la fe cristiana, pero también hay idólatras y seguidores del Islam. Y la descripción de las montañas de Gog y Magog es una referencia a la mitología bíblica. La mención de las minas de plata, la abundancia de caza y la ciudad de Siangomor, con su palacio y lagos llenos de aves, nos muestra la riqueza y variedad de la región. Y la pasión del Gran Khan por la cetrería es un detalle que humaniza a este personaje histórico. Nos permite verlo no solo como un poderoso gobernante, sino también como un hombre con aficiones e intereses. Es cierto. Y hablando del Gran Khan, el protocolo en sus banquetes es impresionante. Un despliegue de opulencia y jerarquía, con mesas dispuestas según el rango, vasijas de oro y una multitud de comensales. La descripción detallada del banquete, con la reina mayor a la izquierda del Gran Khan, sus hijos y sobrinos a la derecha, y las esposas de los nobles según su rango, nos transporta a la corte mongola. Y la presencia de juglares, mercaderes de joyas y portadores de novedades. Un verdadero espectáculo. Y la impresionante cacería del Gran Khan, de 20.000 cazadores, 5.000 perros y un despliegue de colores y organización. La descripción de la cacería, con los cazadores divididos en dos grupos, vestidos de rojo y azul, y la jauría de perros persiguiendo a las fieras, es una escena épica. Y la pasión del Gran Khan por la cetrería, con miles de halcones, azores y gerifaltes, nos muestra su maestría en el arte de la caza. Increíble. Y hablando de conocimientos, la mención de 1001 conocimientos para viajar en nuestras cuentas es muy curiosa. Un compendio de datos curiosos sobre la anatomía, la tecnología y hasta la construcción de una nevera en países cálidos. Es una muestra de la curiosidad insaciable del autor y su afán por compartir información útil y sorprendente. Y la descripción del funcionamiento de un frigorífico, con el ciclo del fluido refrigerante, es una lección de física práctica. Fascinante cómo un libro de viajes puede abarcar tantos temas diferentes. Y hablando de lugares exóticos, la provincia de Kaindu nos sorprende con sus costumbres liberales, donde los maridos ofrecen a sus esposas a los extranjeros, y la moneda se fabrica con sal. Una descripción que nos choca por su diferencia cultural, ¿verdad? Lo que para nosotros puede parecer extraño o incluso inaceptable, en otras culturas puede ser una práctica común. Y la abundancia de especias, animales exóticos, y la producción de vino de grano y arroz con especias. Un lugar lleno de contrastes. Sin duda. Y para cambiar un poco el ritmo, me ha encantado la anécdota matemática sobre los 3 amigos y la cuenta del restaurante. Un clásico ejemplo de cómo la lógica puede engañarnos. Una pausa divertida en nuestro viaje. Un recordatorio de que las matemáticas a veces pueden ser más un juego de ingenio que una ciencia exacta. Y la descripción de Bengala, una región dividida entre Bangladesh e India, nos lleva a un nuevo escenario. Bandala. Una región con una rica historia, desde el antiguo reino de Magadha hasta la época de Buda. Y la mención de la palabra Banga en el Mahabharata nos recuerda los vaivenes de la nomenclatura a lo largo de la historia.
Y la descripción del río Quinan, el más grande del mundo según el autor, con miles de barcos transportando mercancías, es una imagen impresionante. 5.000 barcos en el puerto de Singoy. Imaginemos el bullicio y la actividad comercial de aquella época. Y la descripción de las naves, con su sobrado, su único mástil, y las cuerdas fabricadas con cañas, es un detalle fascinante. Increíble cómo, a través de estos detalles, podemos imaginar la vida cotidiana en aquellos tiempos. Y la mención de la ciudad de Pianfu, inmensa y colmada de riquezas, con su abundancia de seda, nos muestra la prosperidad de la región. Sin duda. Y hablando de prosperidad, el viaje a Wenzhou, que describe el autor, es un buen ejemplo. Una ciudad con una larga historia, famosa por su cerámica y el espíritu emprendedor de sus habitantes. Y la comparación con Talavera de la Reina, la ciudad natal del autor, nos acerca a su experiencia personal. Interesante cómo el autor establece una conexión entre su lugar de origen y la ciudad china que visita. Y la descripción del auge económico de Wenzhou, gracias a la inmigración y la independencia económica, es un ejemplo del dinamismo de la región. Exactamente. Y hablando de los aspectos menos positivos del desarrollo económico, la mención de las falsificaciones es un tema que nos invita a la reflexión. Un lado oscuro del éxito económico que nos recuerda la importancia de la ética en los negocios. Es cierto. Y para cambiar de tema, la descripción de los masajes Chinei Tsang, una práctica taoísta que trabaja la energía de los órganos internos, nos introduce en el mundo de la medicina tradicional china. Los masajes Chinei Tsang son una técnica que combina lo físico y lo energético, liberando emociones y bloqueos mentales. Y la descripción detallada de los movimientos y las zonas de trabajo es como tener una clase magistral de masaje. Fascinante cómo una práctica milenaria puede tener aplicaciones tan relevantes en la actualidad. Y hablando de historia cambios, la mención de la guerra Boshin, la restauración Meiji y el ascenso de Japón como potencia mundial nos sitúan en un contexto histórico crucial. Japón es un ejemplo de un país que supo adaptarse a los cambios y transformarse en una potencia. Y la mención de la influencia occidental en la literatura japonesa nos abre una puerta a la cultura nipona. Es cierto. Y hablando de culturas fascinantes, la ciudad de Khotan nos ofrece un viaje al pasado. Un lugar con una historia fascinante, habitado desde tiempos remotos por los tocarios y con momias que evidencian la presencia de occidentales en la región. Un descubrimiento que desafía las ideas preconcebidas sobre la historia y la migración. Y la mención de los Kushan, los Yueche o Yuezhi, nos sumerge en la complejidad de las denominaciones étnicas. Increíble cómo un solo lugar puede albergar tantas capas de historia y cultura. Y hablando de relaciones, la propuesta de Emma al autor es bastante atrevida. Llevarle desayuno a la cama, dejar las responsabilidades por ella, viajes, planes nuevos y volar en avión. Una lista de deseos que refleja un estilo de vida aventurero. Y la contrapropuesta del autor no se queda atrás. Convertirla en su distribuidora, guía, amante y socia a los negocios. Una oferta que abre un nuevo capítulo en su relación. Sin duda, una pareja con una visión muy particular del amor y los negocios. Y hablando de descubrimientos, la visita a la antigua ciudad de Rutian es fascinante. Un lugar que nos transporta al pasado, con sus ruinas y su mezquita con una llamativa entrada azul. Y el descubrimiento de parte del tesoro de la dinastía Han, un hallazgo arqueológico que nos conecta con la historia de la región. Es increíble cómo el pasado puede emerger en el presente de formas tan inesperadas. Y hablando de historia y cultura, la provincia de Henan nos ofrece una rica variedad, dialectos diversos, especialidades culinarias como el banquete de agua y las verduras cocidas, un lugar lleno de contrastes. La descripción de la provincia, con sus montañas, ríos y embalses, nos muestra la variedad geográfica de China. Y la mención de la primera comuna comunista nos recuerda un capítulo crucial en la historia del país. Es cierto. Y hablando de producción local, el viaje a la ciudad de Jin nos habla de la importancia del vino y la seda. Un lugar con extensos viñedos, produciendo vino para toda la provincia de Catay. Y la abundancia de moreras nos habla de la importancia de la seda en la economía local. La descripción de la ciudad, con sus artesanos y la producción de armas para el ejército del Gran Khan, nos muestra su importancia estratégica. Y la mención del río Karameran o Karomoram nos introduce en la complejidad de la nomenclatura geográfica. Fascinante cómo un mismo lugar puede tener diferentes nombres a lo largo de la historia. Y hablando de lugares emblemáticos, el regreso a Kinsai, la ciudad de los 6.000 puentes de piedra, nos evoca un mundo de exotismo y belleza. Y la mención de la isla de Java, con sus especias y productos exóticos, nos recuerda las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Pimienta, nuez moscada, espique, galanga, cueva, clavo. Una explosión de aromas y sabores que nos transporta a las islas de las especias. Es increíble cómo a través de las especias podemos conectar con la historia del comercio global. Y hablando de negocios, la reflexión sobre las formas de expansión de la empresa es muy interesante.
El autor considera los cambios en el mercado y el análisis geográfico y demográfico. Es un ejemplo de cómo las estrategias empresariales deben adaptarse a las circunstancias del mercado. Y la mención del factor confianza en el mercado chino es un elemento clave para el éxito en los negocios internacionales. Sin duda, la confianza es fundamental en cualquier relación comercial. Y hablando de lugares estratégicos, la ciudad de Chengdu es otro punto clave en nuestro recorrido. Un gran intercambiador del interior de China, conectando diferentes regiones del país. Y hablando de personajes interesantes, el encuentro con Shifu es un punto de inflexión en la historia. Una mujer fascinante que se convertirá en la compañera de viaje del autor. Un nuevo personaje que aportará su propia perspectiva y experiencias al relato. Y hablando de experiencias emocionantes, el viaje en avioneta sobre las montañas. Una experiencia emocionante que nos permite apreciar la belleza del paisaje desde las alturas. Y la descripción de las maniobras de despegue, aproximación y aterrizaje nos muestra el conocimiento técnico del autor. Es cierto. Y hablando de destinos fascinantes, la llegada a Bután nos abre las puertas a una cultura única. Un país con una cultura única, paisajes impresionantes y una gastronomía picante. La descripción del emadazzi, un plato hecho con chiles y crema de queso, despierta nuestro apetito. Y la mención del varal, la cabra azul del Himalaya y el leopardo de las nieves nos introduce en la fauna de la región. Es increíble la variedad de paisajes y fauna que podemos encontrar en Bután. Y hablando de frutas míticas, la autopista del Karakoram nos lleva a través de las montañas, conectando Pakistán con China. Un recorrido épico, sin duda. Y la descripción de los juegos mongoles con tiro al arco, donde los competidores distraen a los demás saltando delante de las llanas, es una muestra de la destreza y el ingenio de estos pueblos. Es una imagen muy curiosa. Y hablando de personajes que entran en escena, el encuentro con Emma es otro punto clave en la historia. Una mujer que se convertirá en la nueva compañera de viaje del autor. Un nuevo personaje que aportará su propia energía y experiencias al relato. Y la llegada a Thimbu, la capital de Bután, con su arquitectura Dzong y su ambiente tranquilo, nos transporta a un mundo diferente. Hablando de la inmensidad de la naturaleza, el río Qian, el más grande del mundo. Es impresionante pensar en las miles de embarcaciones que lo recorrían, cargadas de mercancías y conectando diferentes culturas. Es una imagen que realmente captura la esencia de la ruta de la seda, ¿verdad? Un flujo constante de personas, ideas y productos que se extendía por continentes. Totalmente. Y la ciudad de Pianfu, que en las fuentes se describe como enorme y llena de riquezas, nos da una idea de la prosperidad que existía en la antigua China. Es increíble cómo la seda, un material tan delicado, pudo impulsar una economía tan poderosa. La seda era mucho más que un tejido, era un símbolo de lujo y estatus. Y su producción y comercio tuvieron un impacto enorme en la historia de China y del mundo entero. Es cierto. Y hablando de ciudades con historia, el viaje a Wenzhou, que nos cuenta el autor, nos muestra otra cara de la China emprendedora. Una ciudad con una larga tradición en cerámica y una energía vibrante que impulsa a sus habitantes a buscar nuevas oportunidades. El autor compara Wenzhou con su propia ciudad, Talavera de la Reina, destacando el espíritu emprendedor que ambas comparten. Es curioso ver cómo encuentra similitudes entre culturas tan diferentes. Y hablando de prácticas que combinan lo físico y lo mental, la descripción de los masajes Qinei-Zhang nos introduce en el mundo de la medicina tradicional china. Es fascinante cómo una técnica tan antigua puede seguir siendo relevante en la actualidad. Los masajes Qinei-Zhang se basan en la idea de que las emociones y los bloqueos mentales se pueden manifestar como tensiones en el cuerpo. Y a través de movimientos específicos y trabajando sobre puntos de energía, se busca liberar esas tensiones y restaurar el equilibrio. Es una visión holística de la salud que cada vez tiene más seguidores en Occidente. Y hablando de momentos históricos que marcaron un antes y un después, la guerra Bolshin en Japón nos lleva a un periodo de grandes transformaciones. La guerra Bolshin fue un conflicto entre los que apoyaban al shogunato Tokugawa y los que querían que volviera el emperador al poder. Esta guerra civil fue la base para la modernización de Japón y su transformación en una potencia mundial. Es un ejemplo de cómo un conflicto interno puede provocar cambios profundos en la estructura y la trayectoria de un país. Y hablando de descubrimientos sorprendentes, la ciudad de Bután, con sus momias y su fascinante historia, nos recuerda lo complejo que ha sido el movimiento de personas y culturas a lo largo de la historia. Encontrar momias con rasgos occidentales en Khotan sugiere que los contactos entre Oriente y Occidente se remontan a mucho antes de lo que creíamos. Es una muestra de que la historia está llena de sorpresas y que aún queda mucho por descubrir. Totalmente de acuerdo. Y para terminar con algo más personal, la propuesta de Emma al autor y la respuesta de él nos muestran una visión peculiar del amor y los negocios. Emma le propone una vida llena de aventuras y libertad, mientras que el autor le ofrece convertirla en su socia en todos los aspectos. Es una relación que parece romper con las normas tradicionales. Sin duda, una pareja que no deja indiferente a nadie.
Ha sido un viaje increíble a través de la historia, la cultura y la naturaleza. Hemos explorado lugares lejanos, descubierto costumbres diferentes y aprendido sobre cómo está interconectado el mundo. Es asombrosa la cantidad de información y perspectivas que hemos encontrado en estas fuentes. Totalmente. Es como si hubiéramos tejido un tapiz con hilos de distintos colores y texturas, creando una imagen rica y compleja del mundo. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué te ha parecido a ti esta experiencia? ¿Qué te ha llamado más la atención? A mí me ha fascinado la idea de la Ruta de la Seda como un hilo conductor que une distintas épocas y culturas. Es increíble cómo una ruta comercial pudo tener un impacto tan grande en la historia mundial. ¿Y a ti? A mí me ha sorprendido la variedad de creencias y prácticas que hemos visto en este recorrido. Desde los ritos funerarios en Tangud hasta la filosofía de la felicidad nacional bruta en Bután, cada cultura tiene una forma única de entender el mundo y de vivir la vida. Es un recordatorio de que nuestra propia perspectiva es solo una entre muchas y que la diversidad enriquece nuestra comprensión del mundo. Y con esto, damos por terminada nuestra inmersión de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por la historia y la naturaleza y que te haya inspirado a seguir explorando la riqueza y la complejidad del mundo que nos rodea. Hasta la próxima.